pasar a su clase en este momento. Gracias nuevamente por estar aquí. Que Dios bendiga la vida, sus vidas, sus familias. Hay algo importante que quiero compartir con ustedes en esta mañana, la palabra de Dios. Y necesitamos recordar que la actitud da evidencia de los principios que rigen la vida de una persona. La perseverancia es responsabilidad de todo creyente que ha sido salvado, preservado por Dios. Ayer vimos un grupo de mujeres en medio de muchas dificultades que se propusieron proclamar el evangelio para la salvación de los perdidos. Nada las detuvo, ni sus esposos, ni sus trabajos, ni sus jefes, ni sus amigas, ni sus compromisos. Y estas mujeres están aquí presentes y son parte de esta iglesia. Y quiero darle gracias a Dios una vez más por cada una de las mujeres y de los hermanos que pudieron hacer posible esta conferencia Gracia sobre Gracia. Puedo decir literalmente que mis ojos vieron la gracia de Dios presente y en abundancia en mis hermanas en Cristo Jesús. Y sé y tengo la convicción que esa gracia fue extendida, fue transmitida el día de ayer y sigue siendo transmitida. No solamente a sus familiares, a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos, a donde ellas van. Esa gracia continúa siendo transmitida. Es admirable lo que Dios puede hacer. Cuando una persona está dispuesta a dejarse usar por Dios. Dijo Spurgeon, Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y Dios exalta a aquellos que honran su nombre, a quienes que dejan todo por seguir a Jesucristo, por seguir sus pasos. ¿Cómo? En obediencia, en servicio, con gratitud. Y que nada las aparta, nada los aparta de Dios. Saben cuáles son sus prioridades. Ellas están bien establecidas. Están establecidas en el reino de los cielos, en la presencia del Señor. Su valentía y perseverancia crece día a día mientras buscan más de Dios. Es en la presencia del Señor que reciben estas abundantes bendiciones que usted a lo mejor dice, ¿y por qué? ¿Y cómo esta hermana? ¡Wow! ¿Y todo? ¿Y cómo? Es la búsqueda de la presencia del Señor, donde reciben las bendiciones y esas bendiciones que tienen, que ustedes ven, están disponibles para todos aquellos que toman la decisión de seguir a Jesús, de morir a su carne, a sus deseos y vivir para Cristo. La actitud de los hijos de Dios debe reflejar el amor, la compasión, la misericordia que Cristo tiene para nosotros todo el tiempo. Una actitud benevolente refleja el llamado de Dios, el cristiano que ha sido llamado por Dios. Y Pablo mostró su carácter, mostró su fe, su convicción, su valentía y su perseverancia. Él supo usar todas las bendiciones espirituales que estaban a su alcance y que se los dijo a sus hermanos en Éfeso, que han sido bendecidos con toda bendición espiritual. La pregunta es, ¿sabemos usar estas bendiciones?
Pablo sí lo supo usar y Lucas nos da detalles importantes de la actitud de Pablo frente a circunstancias difíciles. Él nos permite a nosotros admirar la perseverancia, la valentía de Pablo. Pregunta, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de la iglesia con respecto al evangelio? Pregunta, ¿está su interés en el reino de Dios? ¿O cuál es su excusa si es parte de la iglesia? ¿Le falta disciplina? ¿Le falta valentía? ¿Le falta amor para servir? Pablo siguió el ejemplo de Cristo para cumplir con su llamado, para mostrar que en Cristo todo es posible. Quiero que me acompañen a esta lectura en el capítulo 21, versículo 15 al 36. Vamos a ver qué estaba sucediendo. Versículo 15, después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos. Estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oír, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ¿ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley? Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes, enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Y antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que le sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba.
El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Bendita es la palabra de nuestro Señor. La actitud refleja el llamado. 2 puntos en este mensaje. El primero, actitudes que te acercan a Dios. Pablo, podemos darnos cuenta que era un hombre amado por sus hermanos. Y sus hermanos lo animaban a seguir. Fue el compañerismo en cada puerto, en cada lugar donde Pablo estaba, que lo animaban. La manera como lo recibían sus hermanos a Pablo, sus hermanos en Cristo, a Pablo, y no solamente él, a sus compañeros. En Tiro encontraron discípulos, se quedaron con ellos. Luego también en Tolemaida saludaron a sus hermanos y hermanas. En Cesarea fueron hospedados por Felipe, el evangelista, y se quedaron allí varios días. Los discípulos de Cesarea acompañaron personalmente a Pablo a Jerusalén, en donde se encontraron con Mnasón de Chipre, y este había sido uno de los primeros convertidos, un hombre generoso y conocido por su hospitalidad. Eran 9 hombres con Pablo, los que estaban ahí, y pues este hombre estaba dispuesto a hospedarlos en su casa. Al llegar en Jerusalén fueron recibidos por los hermanos, dice la palabra, calurosamente. Y esto debía haber fortalecido a Pablo para poder soportar los gritos de la multitud días después, que decían, mátenlo. El versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron. ¿Cómo lo recibieron? Calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos. Estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Pablo y sus compañeros están en Jerusalén. Habían llegado para el tiempo de la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo lo recibieron? Con amor. Sus hermanos estaban contentos de verlo a Pablo. Había mucho amor hacia Pablo. ¿Y Pablo qué hace? Él reconoce la gracia de Dios. Y esto es necesario, reconocer la gracia de Dios. Él estaba contando cómo detalladamente lo que Pablo hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y es necesario recordar, hermanas, no se olviden lo que pasó ayer. No se olviden lo que sucedió ayer. Recuérdenle a las hermanas, a las familias, recuérdenle lo que pasó ayer. Recuérdenle lo que Dios hizo el día de ayer con sus vidas primero. Y denle la honra a Dios. Y cuéntenle lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo. No se lo guarde. Para que su nombre sea glorificado y para que su evangelio sea expandido hasta los confines de la tierra. Cuéntenle lo que Dios está haciendo en Calvary Baptist Church. Cuéntenle lo que Dios está haciendo en su vida. Cuéntenlos. Porque fue Él. Porque fue por su gracia. Y todas dijeron gracia sobre gracia, por la gracia y la gracia de Dios. Y gracia, escuchamos gracia 10,000 veces. Bendito Dios, y que sigamos escuchando que es por la gracia de Dios que estamos presentes. No se olvide de contar lo que Dios hizo. Y si usted no fue uno de los expositores, cuente lo que vio. Cuente lo que Dios hizo en su corazón. A mí me tocó. No hay nada más hermoso que sentarse y escuchar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de escuchar la palabra fiel de Dios, que quebranta mi corazón y que quiero más, Señor. Qué maravilloso escuchar las grandezas y ver lo que tú haces. No se canse de contar las maravillas de Dios. Los creyentes se alegraron cuando Pablo llegó a contarles las maravillas que él estaba haciendo entre los gentiles, que Dios estaba haciendo por medio de ese ministerio, que Dios está haciendo aquí por medio de varios ministerios. Que haya gozo, que haya alabanza. Los creyentes alabaron, respondieron con gozo en sus corazones. Luego Pablo se encuentra con Jacobo.
Era líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de Jesús, uno de los 12, y no solamente él, dice que también estaban todos los ancianos. Ahora ellos presentan un reporte detallado. Pablo presenta su reporte, dice detalladamente de lo que Dios había hecho, y lo que Pablo hace le da toda la honra, el éxito es de Dios. Pablo no dice, el apóstol Pablo hizo, no, la gloria sea para Dios. No, que la hermana hizo esto, no, la gloria es para Dios. Oh, que el pastor se pasó, ¿qué pastor? Dios, es la gracia de Dios. Siervos inútiles para la gloria de nuestro Señor. Y qué maravilloso ser parte de un servicio, ¿no? Qué maravilloso que podamos servir como Cristo sirvió. Que podamos seguir los pasos de Cristo, no de los falsos maestros, de los falsos profetas, de Cristo. Servir en humildad, con amor, con compasión, que sigamos esos pasos. Todo este grupo estaba aquí. Están Jacobo, están los ancianos. Pablo presenta su reporte. ¿Cuál es la respuesta de los hermanos? Dice, al oír, alabaron a Dios. Y eso produce en nuestros corazones alabanza, una actitud correcta. La actitud correcta es correcta cuando está alineada a la voluntad de Dios. Cuando los hermanos dijeron, no lo podremos convencer, que se haga la voluntad de Dios, porque Pablo caminaba en la voluntad de Dios. La actitud correcta es esa alabanza que nos acerca a Dios. La actitud correcta nos acerca a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. En primer lugar, vemos que el agradecimiento de Pablo por las cosas que Dios había hecho. Luego, Jacobo y los ancianos tienen un reporte para Pablo. Este es el reporte que ellos presentan. Dice, miles de judíos en su tierra natal que creyeron en Jesús, que habían creído en el Mesías, en su Redentor, pero ellos seguían practicando las reglas, las ceremonias de la ley de Moisés. Había rumores que Pablo exhortaba a los judíos creyentes, a que dejaran sus reglas ceremoniales. Rumores que no venían de los creyentes, sino venían de los enemigos del evangelio. Enemigos del evangelio que no quieren que Cristo sea proclamado y que Cristo es suficiente, que solamente a través de Cristo hay salvación. No hay necesidad de ritos, de ceremonias, de circuncisión. No, solamente Cristo. Los que estaban en oposición eran los enemigos del evangelio. Porque estos religiosos decían, es necesario cumplir con las leyes, tienen que circuncidarse. Primero tienen que ser judíos para poder ser salvos. Eso es lo que ellos alegaban. Y Pablo defendía que nada de esto era necesario para la salvación. Que la salvación, Pablo le decía que la salvación no podía salvar a ninguna persona del castigo por su pecado. Ahora, algo que sí Pablo los aclaró, que por consideración a una persona débil en la fe y para no ser piedra de tropiezo, se debía seguir esas leyes. Y Pablo no estaba en ese momento en la obligación de aclarar todos estos rumores, pero Jacobo y los ancianos pensaban que era necesario. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario? Por la reputación del evangelio. El 22 dice, ¿qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. ¿Consejo de quién? De los ancianos. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos. Toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley.
En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres, se purificó con ellos, luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo sigue el consejo, Pablo escucha el consejo de los ancianos, Pablo obedece. ¿Por qué razón? Para mostrarles que él no estaba enseñándoles a desobedecer la ley de Moisés. Pablo no tenía que hacer ningún voto y mucho menos pagar por las ofrendas de estos 4 hombres, lo cual implicaba gastos personales de su parte. Y además de eso tenía que purificarse para poder entrar en el templo, porque Pablo había estado en un lugar de tierras gentiles. Pero Pablo obedeció por causa del evangelio. ¿Con qué propósito? Para poder mantener la unidad de la iglesia. Pablo nos muestra un acto de amor y de preocupación. Pero todo esto iba con los principios y el pensamiento de Pablo. Él les escribió a los Corintios su primera carta, 9:20. Entre los judíos me volví judío. A fin, ¿con qué propósito? A fin de ganarlos a ellos. Entre los que vivían bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. ¿Con qué propósito? A fin de ganar a estos. Esto nos revela ese corazón de Pablo, su pasión. ¿Cuál es la pasión de Pablo? Glorificar a Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. La pasión de Pablo, ¿qué es? Mantener la unidad en la iglesia y que la evangelización continúe a todas las personas. Él está dispuesto a hacer lo que sea por el evangelio. Tengo que ser judío, voy a ser judío. Está bien. Tengo que seguir la ley, voy a seguir la ley. ¿Pero por qué? Para que el evangelio avance. Él estaba dispuesto a hacer todo menos a comprometer las verdades del evangelio. 1 Corintios 9:19, Pablo dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se humilló para la salvación de pecadores, mostrando ese amor redentor. Qué mejor pasaje que Filipenses 2:3-11, y eso podemos leerle todas las semanas. Qué maravilloso pasaje. Dice Pablo a los filipenses, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué mejor ejemplo de nuestro Señor. ¿Qué debemos aprender nosotros como iglesia? Como creyentes, como cristianos, debemos aprender a ser flexibles cuando nos rodeamos con personas de distintas culturas, trasfondos, pensamientos, idiomas, lenguaje. Ayer, ¿cuántos estaban aquí? Juan, inglés, español, español, inglés, jóvenes, adultos, ancianas, niños, perdón, no niños, señoritas, mujeres, llena de la gracia de Dios, de distinta cultura, pero un amor, unidas en el amor de Cristo Jesús. ¿De dónde? Del Bronx, de Queens, de Long Island, de Jersey, de cuántos lugares, glorificando a Dios.
alabando a Dios. Debemos ser flexibles cuando nos rodeamos con personas de distintas culturas. Es que yo no hablo conmigo, no lo entiendo, que también dirá, ¿qué dice esto? No, un ratito, ámala. Es que hablas tan rápido, hermana, no te entiendo nada. Y tú hablas tan suave que me estoy durmiendo. No, ámale. Y tu acento, ¿de dónde eres? De ahí eres, sí. No, amémonos, hablamos de un idioma y ese es el evangelio, el idioma de Cristo, Jesús, el amor, su bondad. No, ámale a tu hermano como es, ámale a tu hermana como es, con sus defectos, con sus virtudes, del color que sea, de la altura que sea viejo, joven, flaco, gordo, como sea, ámalo. Seamos flexibles, aprendamos a poder amarnos. ¿Para qué? Para que el evangelio se expanda, para que pueda llegar. Si tú vas a hablar solamente con la gente que te entiende y como tú te llevas y como tú hablas, pues el evangelio no se va a expandir. Ese es el propósito y por eso Dios nos ha unido. ¿Por qué Dios nos ha traído a esta iglesia? Para que estemos solamente entre los hispanos. No, nos llaman ahora, nos llaman a predicar en inglés, en inglés. Hágalo, hermano. No diga no puedo, no quiero, no, hágalo. Sírvale al Señor, porque no le sirve al hombre. Es un privilegio servirle a Dios. Si su pastor le dice, hermano, puede hacer esto, no es el pastor, es Dios que ha puesto en el pastor que se acerque al hermano, porque esa oveja es de Dios y no del pastor. El pastor es nada más que un mensajero, un siervo del buen pastor que está tratando de guiar y que quiere que usted crezca, que usted dé mucho fruto. Aprendamos a poder valorar lo que Dios nos da. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Quería enseñarles que Cristo era el cumplimiento total de la ley. Ese era el propósito de Pablo. Él no estaba en contra de ellos. Romanos 10:4, Pablo escribe, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que crea sea justificado. ¿Por medio de quién? De la circuncisión, de los rituales, de las ceremonias. No, por medio de Cristo sea justificado. ¿Quién? ¿Los judíos solamente? ¿Los griegos? No, todo el que crea en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué más tiene que hacer? Creer. ¿Y qué ritual? Creer. No hay rituales. Cree en el nombre de Cristo Jesús. Pablo amaba a sus paisanos. Amaba. Ayer yo creo que cada uno de ustedes vieron a sus paisanos. Ay, hermanita, qué lindo, como usted de Ecuador. Wow, me siento tan contento. Ay, hermanito de República Dominicana, qué lindo. Colombianos de Centroamérica. Qué maravilloso, hermana, de verdad. Y usted se alegra de verle a una hermana, a una visitante que ese es su país. Y del mismo pueblo. Oh, wow, tú eres de ahí. Oh, sí, yo también. Qué maravilloso. Usted se alegra. Y ese amor estaba en Pablo. Pablo amaba a sus compatriotas, a sus paisanos. Él los amaba y deseaba su salvación. Eso es lo que Pablo quería. Les escribe a los romanos en el capítulo 9, 1:5. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos. ¿Usted escucha ese amor? Esas palabras del apóstol. Por el bien yo mismo, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. El amor de Pablo. Vamos a ver el segundo punto. Esas actitudes correctas nos acercan a Dios, pero hay actitudes que nos pueden alejar de Cristo. Versículo 27 dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando,
Israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. ¿Y qué les llevó a estos judíos a pensar de esta manera? Es su paisano. Bueno, dice el 29, ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Ellos sacaron sus propias conclusiones. Oh, por ahí andaba. Oh, tiene que estar en el templo. Profanó el templo llevándole a un gentil, a un griego. Ahora estos judíos de la provincia de Asia, de Éfeso, acusan a Pablo falsamente. Habían sido sus mayores enemigos en el campo misionero y ahora estaban enfurecidos al verlo a Pablo en Jerusalén. Lo acusaban de profanar el templo, que había llevado a un gentil al templo. Mentira, mentira de estos hombres. El templo en ese entonces tenía un patio para los gentiles. Y si pasaban esa barrera de piedra, si pasaban los gentiles, el castigo era de muerte. Trófimo, este compañero de Pablo, el que lo acompañaba, estaba con él, se había ido con él con el propósito de poder llevar y entregar la colecta que habían recogido, llevarlo a sus hermanos en Jerusalén. Pero esto no significa que él estaba en el templo con Pablo, simplemente era su acompañante. Lo habían visto con Pablo y pues sacaron sus falsas conclusiones. Escuchen lo que sucedió a continuación. Toda la ciudad se alborotó, versículo 30. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Algo importante aquí, se cerraron las puertas, un símbolo del rechazo al evangelio. Cerradas las puertas del templo. Aquí no entra el evangelio ni la palabra de Dios. Ellos no estaban rechazando a Pablo. Ellos estaban rechazando la verdad del evangelio. Ellos estaban rechazando a su Mesías, a Cristo Jesús. En el 31 dice, estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Una vez más se hace presente la justicia romana en sí, implícitamente defendiendo el evangelio frente a la oposición judía. Recordemos, el primer gentil convertido fue Cornelio, un centurión romano. En los viajes de Pablo se convirtió Sergio Paulo, un procurador romano en Chipre. En muchas oportunidades las autoridades romanas defendieron a los misioneros en Filipos. Fueron Pablo y Silas escoltados por quién? Escoltados por soldados romanos. En Corinto, Galión, procónsul de Acaya, romano, ni siquiera quiso escuchar a los judíos contra Pablo, cerró el caso. En Éfeso, el secretario del consejo declaró inocentes a los líderes cristianos. Y ahora, en Jerusalén y en Cesarea, Claudio Lisias es el comandante que toma a Pablo bajo su protección y podemos ver que la justicia romana estaba presente frente a la oposición judía. Dice en el 33, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó, ¿quién era? ¿Qué había hecho? Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel.
Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Este grupo estaban dispuestos a matar a Pablo. Lo arrestaron y lo arrastraron fuera del templo. ¿Para qué? Para que su lugar santo no fuera profanado con la sangre que iban a derramar de Pablo. Las puertas se cerraron para que Pablo no corriera a refugiarse en el templo adentro. Estaban tan preocupados por sus leyes ceremoniales, pero no les importaba la ley moral que prohibía el asesinato. No les importaba. Estaban golpeando a Pablo con la intención de matarlo. Se detuvieron cuando vieron al representante de la ley romana. La intervención de este comandante y de sus oficiales salvó la vida de Pablo. Quienes alborotaron, quienes golpeaban a Pablo, no fueron detenidos. Quien fue detenido fue la víctima. La víctima del abuso, que era Pablo. Fue detenido suponiendo que él había hecho algo malo. Primero lo arrestan y luego preguntan qué crimen había cometido. Con seguridad, Pablo estaba encadenado entre dos soldados, como acabamos de leer. Aquí podemos ver la profecía de Ágabo que se había cumplido. La profecía que la vimos en el versículo 11, el capítulo 21. La muchedumbre estaba tan furiosa que hasta las tropas romanas se les dificultaba proteger a su prisionero. Tuvieron que alzarlo, levantarlo para poder sacarlo, mientras la gente gritaba pidiendo su muerte, que lo maten. Pablo sabía, Ágabo había profetizado lo que iba a suceder, pero él perseveró. A Pablo nada lo podía detener. Perseveró hasta el final. ¿Por qué? Porque la perseverancia es una responsabilidad del creyente. Tú perseveras, Dios te preserva. Tú obedeces, Dios te bendice. ¡Qué maravilloso! Tú honras a Dios, Dios te honra. Cuando en privado tú buscas la presencia del Señor y honras a Él públicamente te exalta, sin que pidas, sin que busques, Él lo hace, sin que tú busques absolutamente nada. Dios sabe cuándo lo va a hacer y eso nosotros lo vemos constantemente. Perseverancia, actitud correcta que nos acerque a Cristo, no la actitud que nos aleje, actitud cristiana, no actitud mundana, fuera el mundo de sus casas, como ayer lo mencionaron. Fuera, cuántas cosas invaden las casas, los hogares, los jóvenes, inundados del mundo, llenos del mundo, lejos de Dios. Y muchas veces los padres podemos ser los culpables en abrir las puertas a cosas que parecen que no van a hacer ningún daño y van a destrozar. Porque el pecado llega a destrozar tu vida. Porque el enemigo viene a destrozar, a acabar completamente con tu vida. Tenemos que perseverar en santidad. Tenemos que perseverar en amor. Y tenemos la gracia del Señor. Dice Mateo 15:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin. No hoy. Ya pasó la conferencia. Ya, ahora voy a hacer lo que quiera. No, hermano. Hasta el fin será salvo. ¿Cuál es su deber? Mantenerse firme en el Señor. Firme en el Señor. ¿Está cansada? Firme en el Señor. ¿Está débil? Firme en el Señor. ¿Está atribulado? ¿Está enfermo? ¿No tiene dinero? ¿No tiene familia? ¿Nadie le ama? Firme en el Señor, que Él está a su lado. Firmes, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. Todos ustedes lo saben, lo repiten, proclaman la palabra de Dios, comparten. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes,
hermanas, hermanos, iglesia, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y aférrese a esa palabra, que Él va a terminar lo que comenzó en usted. No importa lo que sus ojos vean, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que le diga el hombre, preocúpese lo que Dios le dice, preocúpese lo que Dios quiere que usted haga, no con lo que el hombre quiere. Usted es un siervo del hombre, del pastor, no, siervo de Dios, siervo para la gloria de Dios. Inútiles. Creemos que somos útiles sirviendo al hombre. No, hermanos, somos siervos, pero inútiles para la gloria de Dios. Bendito Dios por los dones para su servicio. Démosle gracias a Dios siempre por tanto talento, por tanto don que está a la disponibilidad del servicio de Dios. Ayer, un evento, hermanos, de perseverancia, un evento de valentía, porque toma coraje para pararse en la brecha, en medio del ataque, en medio de la tentación, para poder llevar a cabo y para que nada detenga. Y escuché tantos testimonios hermosos. A mí nadie me detiene. Yo llego a adorarle a Dios. Gloria a Dios por ese carácter, por esa actitud que refleja el carácter de Cristo. Gloria a Dios por esas hermanas que reflejan esa actitud que agrada a Dios. Que agrada a Dios. No en rebeldía, sino en actitud que agrada a Dios. Gracias por los hermanos que reflejan ese. Gracias por los que perseveran, que están firmes, a lo mejor un poquito débiles, pero están perseverando. Pero están perseverando. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones y porque Dios les está dando la valentía para continuar hasta el final. Vamos a darle gracias a Dios. Y la aplicación para hoy, perseveren. ¿Quiere ser preservado por Dios? Persevere. Persevere. No tenga celos de lo que otros hacen. Glorifique a Dios por lo que Dios hace en Ecuador, mañana en Santo Domingo, en Colombia, en Suffolk, en Nas. Glorifique a Dios, diga, bendito Dios lo que está haciendo en esa iglesia. No tenga celos. Y esa hermana ya está haciendo esto, y la hermana ya, y eso está tocando, ¿y qué pasó? ¿Qué? Es el reino de los cielos. Dele gloria a Dios por lo que Dios está haciendo con usted, lo que está haciendo aquí. Glorifique. No permita que el celo ministerial entre en su corazón, porque es diabólico. Aléjelo y dele gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. De verdad, me regocijo de ver lo que Dios está haciendo. Esta iglesia está creciendo, hermanos. Está creciendo. Yo lo puedo ver. He visto los frutos y la iglesia crece cuando persevera en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendito Dios, porque nos ayuda a perseverar. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, gracias, bendito Señor. Gracias por recordarnos tus maravillas. Lo que tú hiciste ayer, Señor, ya pasó. Lo que haces hoy, Señor, te damos gracias. Es maravilloso lo que tú haces, cada día, cada oportunidad, Señor. Danos el valor, el coraje, Señor, para proclamar esas grandezas tuyas, Señor, en todo lugar. Señor, somos débiles y necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos. Te pido por tu iglesia el día de hoy, Señor. Te pido que las mantengas firmes, a mis hermanas, a sus esposas, a sus familias, a todos los presentes. Dales firmeza, Padre, para continuar, para crecer. Señor, dales lo que ellos necesitan hoy, Señor. Llénalos de esa gracia sobre gracia que abunda. Es tu gracia, es lo único que necesitamos, Señor, es esa gracia, porque aprendimos que es abundante. Aprendimos, Señor, que siempre está a la disponibilidad de los que buscan. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a mantener esa actitud que nos acerque a Cristo. Señor, ayúdanos que la actitud que tenemos nunca nos aleje de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie y cerramos con una alabanza.